Bien también. ¿Se escucha bien entonces el audio? ¿Se ¿Cómo ve está, bien? Buenas doctora tardes, Claudia? profe. Sí se Bien, bien. escucha. ¿Cómo le Sí, va, se señor escucha Sofi? bien. Doctora, ¿usted Pues, es jueza? ¿cómo? ¿Usted es jueza? Sí, soy jueza. ¿Ah? Le felicito, qué joven. Muchas gracias. Bueno, en realidad no tanto, pero actualmente estoy como juez laboral del Departamento Central. Entonces, eh, luego de casi 24 años de antigüedad en el Poder Judicial, y como hablamos ayer, entonces, luego de pasar por todos los cargos jurisdiccionales, estoy cumpliendo esta delicada función. Así que, Pero 24 años sumando los años de estudiante. claro. Por eso. Claro, No, mi ojo clínico no me engaña. bueno, Felicidades, profe. gracias, gracias. Conven- Y no se hizo propaganda porque todos los profesores se hacen la propaganda y usted se presentó como ayudante de cátedra. Esa humildad le hace grande. Muchas gracias, sí. De hecho, hace años que estoy en la cátedra con la doctora y bueno, por concurso también escalafonada como asistente de esta materia en el turno tarde, ¿verdad? Y bueno, eh, así que en lo que estoy yo en mi día a día es primera instancia, que justamente es lo que vamos a desarrollar hoy. Así que voy a ir de manera pausada, de tal manera que podamos comprender. Ustedes, por favor, vayan anotando sus preguntas y luego vamos a ir respondiendo todas las dudas para poder avanzar. El sistema hoy de asistencia va a ser el siguiente: no vamos a consignar nuestros nombres en el chat, sino que preparé un pequeño formulario que ustedes me van a indicar a las 5, si es que, entonces para que yo pueda medir el tiempo. Y les voy a pasar ese formulario para que ustedes puedan contestar una pequeña pregunta sobre lo que desarrollemos hoy y que les va a validar la asistencia. ¿Sí? ¿Se comprendió? Sí, Entonces, profe, comprendí. si están los Profe, delegados ese también a formulario disposición. sería profe, ese formulario sería por Classroom o a través de los delegados. No, en el Classroom va a estar, entonces es una pregunta cortita y entonces van a responder, y con lo que yo ya voy a tener la asistencia de los que participaron hoy en la clase, ¿sí? Muchas gracias, profe. Bueno, antes de olvidarme, voy a poner entonces esto. Profe, ¿y cuánto tiempo tenemos para responder ese cuestionario? Ese Vamos a formulario. hacer, en eso van a responder en 2 minutitos, 3 minutitos, no es complicado, ¿sí? Dale, profe. Entonces no se preocupen. Vamos a... Recording in progress. Puedo reformular lo que dijo la compañera, profe. Sí, Sabes te que escucho. ella lo que quiso decir es que hasta qué momento usted va a tener que dejar habilitado para que podamos responder el cuestionario que nos va a poner. No se ¿Hasta qué preocupen horario por se eso, tiene? no se preocupen. Eso en 10 minutitos vamos a contestar, vamos a ver la respuesta correcta, así que sin ningún problema. Avísenle a los compañeros entonces que ponen sus nombres en el chat, de tal manera que sepan entonces de esto. Por hoy al menos va a ser así, ¿verdad? Bueno. No hace falta que pongamos entonces nuestro nombre ahí, hoy. No, no hace falta. Gracias, profe. Vamos a iniciar entonces con lo que es el procedimiento ordinario en primera instancia, que corresponde a la lección 11 y que es lo que hoy debemos desarrollar. Esta lección básicamente lo que tiene por objetivo es que, primero que nada, distingamos cuáles son las fases del procedimiento de primera instancia, cuáles son las etapas
Entonces, que distingamos entonces entre fases y etapas que no son lo mismo. Y luego vamos a pasar a la demanda, cómo se interpone la demanda, cuáles son los requisitos, ¿verdad? También la contestación, cómo se notifica, en qué plazo y la reconvención. Vale decir, estamos ya arrancando con lo que es, el procedimiento propiamente. Y voy ustedes me van a indicar si es que logran ver, vamos a ver si es que puedo proyectar la diapositiva. ¿Están viendo? ¿Ven ahí? Sí, profe. Acá yo ya no les veo a todos, así que entonces ustedes me van hablando, ¿sí? Bueno, procedimiento ordinario de primera instancia. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber? Que tenemos fases obligatorias y dentro del procedimiento hay etapas que se van a ir indefectiblemente cumpliendo en el decorrer del juicio, ¿sí? ¿Cuáles son estas dos fases obligatorias? La conciliación y la discusión de la causa. Estas son preguntas de exámenes, ¿verdad? Porque a veces se les pide que citen y distingan las fases y otras veces que distingan cuáles son las etapas, ¿verdad? Sobre esta cuestión de las fases obligatorias, la primera es la conciliación, es una fase en donde lógicamente lo que se busca es evitar llegar a la tramitación del juicio y entonces lo que implica el litigar, el gasto de tiempo, de dinero, obviamente hay un desgaste y uno sabe cuándo empieza y no sabe cuándo termina. Entonces, en esta fase conciliatoria, puede ser que al ser citadas las partes por el juez, entonces lleguen a un acuerdo. Luego vamos a ver cómo se da esta conciliación y puede que lleguen a un acuerdo total o puede que sea un acuerdo parcial, ¿verdad? Pero con esto entonces finiquitamos el juicio en esta etapa conciliatoria. Si esto no es posible, se pasa a la siguiente fase obligatoria, que es la de discusión de la causa, y en la que las partes pasan a ofrecer sus pruebas, o sea, en esa el nombre más apropiado es discusión de la causa y recepción de pruebas, porque se discute cuáles son los hechos controvertidos y sobre los que van a ofrecer las pruebas. Acá ustedes pueden hacer o apuntar o anotar lo siguiente. Ustedes en el libro del profesor Paredes que sigue el programa van a encontrar que él distingue estas dos fases, ¿verdad? Pero para el profesor Paredes la discusión de la causa empieza en la audiencia de discusión de la causa y recepción de pruebas, porque así se llama, y termina con la sentencia. Nuestra titular de cátedra no es de ese parecer, o sea que para ella esta fase obligatoria empieza y termina en lo que es la audiencia propiamente, ¿verdad? Que es una audiencia que les voy a pasar a explicar, porque estas son fases, pero también son etapas obligatorias de nuestro procedimiento. Entonces, ¿cuántas fases obligatorias tenemos? 2 y solamente 2. Son estas y luego entonces vamos a hablar en profundidad qué es lo que pasa en cada una de estas fases. Eso es lo que puede eventualmente la mesa examinadora pedirles más adelante en el examen. Ahora, cuando hablamos de etapas, nos referimos a cada uno de los actos procesales que vamos a cumplir hasta el momento de llegar a la sentencia. Este es un cuadrito. Hay distintas maneras de presentar lo que son las etapas del proceso de primera instancia. Este está un poco más completo porque ya vamos a ver que tenemos las excepciones, tenemos acá la contestación y lo que puede suceder. Bueno, digamos,
de manera simplificada, simple. Primera etapa, la demanda, ¿sí? Que es lo que hoy vamos a ver. Entonces, luego se corre traslado de la demanda por 6 días, el demandado la contesta o no la contesta, según el caso, pero dentro de tercer día, entonces el juez señala una audiencia pública y preliminar de conciliación. Entonces, en esa audiencia el juez va a tratar de avenir a las partes, de que concilien. Es decir, puede ser que en esa audiencia las partes directamente coincidan o reconozcan ciertos rubros de la demanda y estén de acuerdo en pagar eso. Entonces, hay ya un acuerdo parcial. Como les dije, este acuerdo puede ser total, puede ser que las partes digan sí, no hay ya intención de seguir la relación laboral, voy a abonar todo lo que te debo, por ejemplo, le dice el empleador, entonces le dice yo te voy a abonar todo en este acto, por ejemplo. Entonces se labra acta del acuerdo y eso entonces tiene fuerza de cosa juzgada. Se homologa ese acuerdo por el juez. Puede ser que no disponga de todos los recursos en ese momento y acuerden, por ejemplo, entregar cierta suma de dinero y el saldo, el X plazo, que como nosotros hablamos ayer, el plazo podía ser convencional, entonces acordar un plazo de X, 10 días, 15 días, un mes, a los efectos de saldar la deuda, por ejemplo. Entonces, puede ser entonces el acuerdo de esa manera, un acuerdo total sobre todo lo reclamado, o directamente puede ser un acuerdo parcial. Entonces, acuerdan sobre determinados rubros y prosigue el juicio sobre lo que no pudieron conciliar. Y lógicamente puede que no concilien y que no exista ánimo de conciliar, ya sea porque las partes no se ponen de acuerdo en esa audiencia, o simplemente se reputa que no existe ánimo conciliatorio cuando una de las partes no acude a esta audiencia preliminar de conciliación, porque es una audiencia personalísima. Luego vamos a ver en detalle que esta audiencia debe ser notificada a las partes, al actor y al demandado en sus domicilios reales para que estos acudan. Aquí todavía, digamos, no tienen, digamos, actuación profesional. Los abogados le van a acompañar, lógicamente le van a asesorar, pero es una instancia previa al inicio de la discusión de la causa, ¿verdad? Que se da entonces cuando ya el acuerdo no es posible. Y entonces, en ese caso, si el acuerdo lastimosamente no es factible, se pasa a la siguiente etapa del procedimiento, que es la audiencia de discusión de la causa y recepción de pruebas, en donde las partes discuten, en el buen sentido de la palabra, sobre los hechos alegados y determinan aquellos que sí hay acuerdo, y entonces sobre los otros que son motivos de controversia aún. ¿Por qué es importante? Porque aquí se va a colar y se va, digamos, se va a establecer cuáles son los hechos controvertidos, y esto es importante determinar porque sobre estos hechos controvertidos y solamente sobre estos hechos es que se va a pasar a ofrecer pruebas. En esa audiencia entonces, leída la demanda y la contestación y establecida cuáles son los hechos admitidos y cuáles son los hechos controvertidos, las partes pasan a ofrecer sus pruebas. Esta audiencia sí, entonces debe ser, para esta audiencia sí deben estar acompañados por sus respectivos representantes, las partes, y en ella se pasa a ofrecer todas las pruebas, todos los medios probatorios que vamos a ver en las siguientes lecciones. Entonces se pasa a ofrecer con exclusión de la instrumental, que como vamos a ver, debemos acompañarla al momento de promover la demanda.
según dispone la norma, dentro de tercero día, el juez lo que va a hacer es admitir las pruebas que sean conducentes. También en resolución fundada va a desechar aquellas que sean inconducentes o que no sean procedentes, ¿verdad? Ordena la apertura de la causa prueba y empieza a transcurrir el plazo del periodo probatorio, que en nuestro caso no es de 40 días, sino que es de 20 días. Vencido este plazo, la siguiente etapa es la de los alegatos, a fin de que las partes hagan una valoración acerca de las pruebas rendidas y diligenciadas durante la tramitación del periodo probatorio, y para lo cual vamos a hablar de los alegatos, que es la autora siempre adelanta, ¿verdad? Pero bueno, los alegatos, el plazo común de 6 días, y luego el juez tiene 8 días para dictar la sentencia definitiva. Entonces tenemos acá de manera resumida y sin reconvención y sin excepción lo que son las etapas del procedimiento laboral. Cuando se les pida indicar cuáles son las etapas, entonces repetimos: demanda, contestación, la conciliación o la audiencia pública y preliminar de conciliación, la audiencia de discusión de la causa y recepción de pruebas, luego la apertura de la causa prueba y admisión de pruebas, lógicamente, luego el periodo probatorio en donde se diligencian las pruebas. Algunos consideran que es una etapa del informe del actuario y otros no, pero entonces ustedes saben que venció el periodo probatorio, el actuario debe dar cuenta al juez de si venció o no el plazo de 20 días, y en su caso cuáles fueron las pruebas diligenciadas tanto por la parte actora como la parte demandada. Y luego el juez dispone el cierre del periodo probatorio y la entrega de los autos a las partes para que formulen sus respectivos alegatos, si es que lo desean hacer, ¿verdad? Si así conviene a sus derechos, y luego de ello, vencido el plazo de 6 días, el juez llama autos para sentencia. De manera resumida. Muy bien. Lo que nosotros vamos a estudiar hoy es, no sé si se ve el cursor, pero va a ser la demanda y la etapa de conciliación. Esta audiencia de conciliación vamos a dejarla para la siguiente lección. Entonces, cuando nosotros hablamos de demanda, sabemos que con la demanda inicia el proceso, pero ¿qué es una demanda? La demanda es el escrito que se presenta en tribunales para iniciar el expediente, para iniciar el juicio, o qué es, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que partir del concepto para luego establecer cuál es la forma en que debemos presentar el escrito de demanda, y digamos también cuál es el contenido, ¿verdad? Ustedes saben que la demanda es un acto procesal que es realizado por quién, es realizado por el actor. ¿Para qué? Para que éste someta sus pretensiones ante el órgano jurisdiccional y lógicamente obtenga una sentencia a su favor, ¿verdad? Entonces, siempre se dice que es un acto introductivo de instancia, porque lógicamente con la demanda se inicia el procedimiento, ¿sí? Esta demanda, ¿cómo se presenta? Entonces ahí ya vamos a la norma, vamos a abrir nuestros códigos en el artículo 110, que nos indica cuál es la forma como debe interponerse la demanda. Tenemos entonces que Analía, vamos a silenciarle a Analía, si puede silenciar su micrófono. Pues yo no tengo, ahí está, gracias. Bueno, esta demanda, entonces, primero que nada, el escrito de demanda, ¿cómo se presenta? Se presenta por escrito, ¿sí? Se presenta por escrito, y entonces dice el 110 deberá acompañarse tantas copias cuantos sean los demandados. Y sí, de esto ya hablamos ayer, y hablamos de la importancia de acompañar la cantidad de copias para traslado según cuántos sean nuestros demandados. Vimos lo que eran las copias para traslado,
que eran las fotocopias de nuestras instrumentales y del escrito, que entonces que vamos a entregarle al ujier notificador para que le haga llegar al demandado y pueda ejercer su defensa, ¿verdad? Bueno, entonces, vimos también que si es que no acompañaba las copias para traslado de conformidad al artículo 92, o el actuario no les recibía el escrito, o si les recibía el escrito y dejaba constancia de esto, entonces no se le puede, o sea que el juzgado no les va a dar trámite al escrito hasta tanto ustedes completen las copias para traslado. Estas tienen que estar completas, repito, es decir, de todas, una copia de todas las actuaciones, no parte, o sea, no es que pueden acompañar solamente algunas instrumentales y no todas, ¿verdad? Entonces, estas copias para traslado tienen que estar firmadas, sí, tienen que estar firmadas. ¿Por quién tienen que estar firmadas? Por el que actúa por derecho propio. Si el actor lo hace por derecho propio, entonces el actor firma. Ahora, si es que entonces actúa el abogado en representación del actor, entonces basta que firme las copias para traslado el apoderado. Bueno, respecto a las copias para traslado, también tengan en cuenta el artículo 107 del Código Procesal Civil, ¿verdad? Porque si es que no es acompañada en forma, no corre el plazo que tiene el demandado para contestar la demanda. Eso ya hago entre paréntesis y después vamos a ver la contestación. Ahora, el contenido establecido en el artículo 110. Bueno, Permiso, vamos a ver por parte. 107, 107 usted dijo del Código Civil. Código Procesal Civil. Entonces, sí, 107. ¿de acuerdo? 107, ¿sí? Gracias. Bueno, entonces, seguimos. ¿Qué es lo primero que va a contener nuestro escrito? La designación del juez a quién se dirige. Entonces, en el encabezado ponemos señor juez. Luego, en el inciso B, el nombre, apellido, nacionalidad, domicilio, estado civil, edad, profesión. Bueno, profesión u oficio del actor. Sobre este punto es importante que estos datos sean consignados en el escrito. Algunos, y esto permite individualizar al actor, al accionante, y eventualmente notificarle de las actuaciones que el juez ordene o las audiencias que le sean señaladas en su caso, ¿verdad? En algunos casos no se consigna o el abogado omite consignar todos estos datos referentes a la nacionalidad y el estado civil, profesión y oficio del actor, porque están en la carta poder, están contenidos en la carta poder que vimos que entonces en ella se consignaban los datos del actor. Pero tienen que sí o sí individualizar quién es el actor de la demanda o en su caso en nombre de quién están promoviendo la demanda. Inciso C, el nombre, apellido, domicilio y profesión del demandado. Esto porque lógicamente tenemos que individualizar quién es la persona a la que estamos demandando y de la quien esperamos que cumpla tal o cual, que cumpla con nosotros, ¿verdad? O sea, que aquello que estamos, la cosa demandada, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante individualizar al demandado? Por eso, pues, que no tengamos los datos de nuestro demandado. Nosotros hablamos ayer que teníamos que determinar claramente el domicilio para poder notificarle a ese demandado y que el demandado tome conocimiento de la demanda que fue enervada en su contra. Si no sabemos, si no conocemos, dijimos que podíamos solicitar que se recabe informe de identificaciones del Tribunal Superior de Justicia Electoral, de la SED. Bueno,
Eso es amplio, ¿verdad? Pero sí obtener. Si no tenemos el domicilio de nuestro demandado, no nos resta sino notificar la demanda por edicto, y vimos el procedimiento ayer para la notificación por edicto agotando todo lo que disponen los artículos 140 y 141 del procesal civil. Bueno, sí es responsabilidad de la parte denunciar el domicilio de este demandado, ¿sí? No inventar un domicilio, sino que efectivamente sea el domicilio en donde éste pueda enterarse y pueda luego presentarse y contestar la demanda. Bueno, vamos a ver luego la importancia. Y es muy importante también precisar los hechos y el derecho en el que funda la acción el actor, porque aquí los hechos dice en forma precisa, deben ser claros y deben ser precisos de tal manera que el demandado pueda referirse a estos hechos en su contestación, pueda reconocer estos hechos, pueda negar estos hechos, ¿verdad? Pero entonces también deben tener en cuenta que si es que en la demanda no somos concretos en cuanto a los hechos que fundan o que motivan nuestra demanda, puede que lastimosamente la misma sea rechazada, ¿verdad? En su caso. Entonces, debemos tratar de precisar con la mayor claridad posible la fecha de ingreso, la fecha de egreso del trabajador, ¿verdad? Por poner un ejemplo, la antigüedad que ese trabajador acumuló, en dónde desempeñaba la tarea, cuál era el horario, si tenía horas extras o no tenía horas extraordinarias en su caso, en qué condiciones desempeñaba el trabajo y qué fue lo que sucedió, ¿verdad? Si es que fue un despido, en qué circunstancias sucedió el despido, y en fin, todos aquellos hechos que durante el periodo probatorio vamos a probar lógicamente también, y muy importante aquí es recalcar que debe por todos los medios el actor probar que existió una relación laboral, una prestación subordinada y que fue bajo dependencia del demandado, en el caso que sea el trabajador. Y bueno, eso ahí. La cosa demandada, es decir, si es que está demandando un despido, un reintegro o un despido, un despido justificado, ¿verdad? Individualizar, lógicamente también las normas tienen que enmarcar eso dentro de las normas. Y muy importante, enunciar la prueba instrumental acompañada. En este sentido, pueden en el propio escrito, en un apartado, describir, ¿verdad?, cuáles son las pruebas que están acompañando. Pueden no hacerlo, no enunciarlo propiamente, pero sí tienen que acompañar la prueba instrumental. Y es muy importante esto porque en nuestro fuero, este es el momento para poder presentar las pruebas instrumentales. Ya en el periodo probatorio se podrán ofrecer otros medios de prueba, no así la instrumental. Es decir, ustedes tienen que acompañar ya aquí todo lo que tienen: fotografía, certificado de trabajo, liquidaciones, bueno, lo que ustedes tengan, conversaciones de WhatsApp, toda la artillería en cuanto a instrumentales que tengan. Ahora, si ustedes no tienen, por ejemplo, una instrumental de la que van a valerse más adelante, entonces tienen que individualizar, dice con la mayor precisión, cuál es esa instrumental, cuál es el contenido y en dónde se encuentra. Ejemplo, ustedes saben que el empleador le dio al trabajador un certificado de trabajo y que ese certificado de trabajo lo presentó el trabajador en una cooperativa, por ejemplo. Entonces,
van a indicar que tienen un certificado de trabajo expedido por el empleador en tal fecha aproximadamente y que obra en tal lugar, y que en el momento procesal oportuno van a solicitar que se libre oficio a la cooperativa, al banco, lo que fuere, para que la institución, para que la entidad remita eso al juzgado y se agregue al expediente. Muy bien. En cuanto a la demanda, antes de pasar, este artículo 110, entonces vamos a concordar con nuestro artículo 92 de las copias para traslado, y lógicamente ya sabemos qué es lo que debe contener nuestro escrito de demanda, pero tenemos que saber también dónde vamos a presentar esa demanda. Y ustedes recuerdan cuando hablamos de competencia, que para que la demanda pueda ser presentada en primera instancia tenía que, entonces, superar los 300 jornales. Es decir, el monto para promover la demanda en los juzgados de primera instancia es de 29.426.700. O sea que ustedes hacen lo que es el jornal, que hoy día es de 98.089 por 300. Si es que supera el monto de 29.426.700, va a primera instancia. Y si no, entonces nosotros hablamos de que la ley 6059 amplió o modificó el Código de Organización Judicial en cuanto a la competencia de los juzgados de paz, y que por lo tanto los juzgados de paz son competentes para entender en los juicios laborales cuyos montos sean inferiores a 300 jornales. ¿Sí? Bueno, entonces dicho esto, entonces determinamos ya el monto. Hablamos también en cuanto a las obligaciones. Cuando hablamos de obligaciones y competencia del artículo 74, ustedes, y hablamos largo y tendido de esto, el tema de las obligaciones al comparecer, y era acompañar en debida forma, entonces, los documentos justificativos de personería, es decir, si es que entonces el trabajador otorga carta poder, entonces deben acompañar la carta poder en debida forma. Y también el tema del domicilio, que hablamos que debían, o sea, que es obligación constituir domicilio dentro del radio del juzgado en donde ustedes promueven la demanda. Esto estaba en el libro viejito, ¿verdad? Pero vale para tener una idea de lo que es un escrito de demanda. Y entonces ahí ustedes ven el objeto, sería acá contestar demanda, puedes promover demanda por despido, por lo que sea, señor juez. Y acá entonces indicar, en el caso de los abogados, entonces nombre completo y número de matrícula. Luego sabemos que para estar en juicio debemos denunciar siempre el domicilio real de la parte, y debemos constituir un domicilio procesal dentro del radio, como hablamos, que exige el artículo 74. Entonces, constituye un domicilio procesal acá en virtud del anexo. Bueno, se solicita intervención a mérito del poder, de la carta poder o del poder general, y luego se pasa a exponer los hechos, la cosa demandada o el petitorio, básicamente, y la firma. Es muy importante que firme el actor, o en su caso el abogado, y que para eso también tenemos que acá, la acordada 89 del 98, exige que los abogados utilicen un sello o cliché de manera obligatoria, y básicamente establece eso, establece que el sello debe contener el nombre completo del profesional, y por ejemplo, o sea, que la profesión, si es abogado, si es perito, en el caso de que intervenga, de que presente un perito un escrito, no de demanda, ¿verdad? Pero les digo de la acordada 89, y también el número de registro, el número de matrícula. Eso es lo que establece esa acordada que debe contener. Y esa acordada dispone también que los secretarios no van a dar trámite al escrito. Los actuarios
básicamente lo mismo, misma situación del artículo 92. Los actuarios reciben el escrito sin sello, sin firma, dejan constancia de ello, y el que va a dar trámite o no es el juez. Entonces, pero sí le hace notar de esa situación, porque este acordado 89 es de cumplimiento obligatorio, o sea que se exige, ¿verdad? Entonces, esas son las partes de nuestra, o sea, lo que debe contener nuestro escrito de demanda. Cuando ese escrito de demanda nosotros lo llevamos al juzgado, y ahí en secretaría van a ponerle, vamos a hablar de formato papel, no electrónico, ¿sí? Entonces en secretaría se le pone el cargo, que es la constancia que es extendida por el actuario, y que da cuenta que ese escrito es presentado y puesto al despacho en fecha tal, siendo tal hora, y que fue firmado por tal o tales abogados. Eso pasa al despacho y el juez provee según, bueno, y ahí vamos a ver que puede, si está en condiciones, dicta la primera providencia de citación y emplazamiento, y si no, como en nuestro fuero no tenemos la excepción de defecto legal, esto es muy importante aclarar, ¿verdad? No existe, no está prevista la excepción de defecto legal. Entonces, el legislador se ocupó de prever la situación en la que la demanda no reúna los requisitos que vimos. Entonces, ¿qué va a hacer el juez? Va a devolver al actor para que subsane los defectos formales. Es decir, y aquí esto puede ser variado. Puede ser que no haya constituido domicilio dentro del radio, por ejemplo, entonces le intima a que constituya domicilio. Puede ser que no haya individualizado claramente quién es el demandado, se olvidó, y entonces, de conformidad al 111, el juez va a exigir que dé cumplimiento al artículo 110, inciso C. Es decir, que individualice el demandado, quién es el demandado y sus datos. Puede que no estén claros los datos del actor, o que haya obviado denunciar el domicilio real del actor. Entonces también va a devolver esto a fin de que se subsanen estos defectos formales, de tal manera que pueda ya sustanciarse sin ningún inconveniente más adelante. Tener en cuenta que no existe excepción de defecto legal, lógicamente. Ahora, este tema, si se puede modificar o no los términos de la demanda y los efectos. ¿Se puede modificar los términos de la demanda? Sí. Lo que tenemos que saber entonces, distinguir es hasta cuándo podemos modificar entonces los términos de la demanda. Pueden ser los términos de la demanda, o puede ser que el actor, en el apuro le demandó a una persona ideal, no se dio cuenta de que tenía que haberle demandado al propietario. Entonces, ampliar la demanda con relación al propietario de la unipersonal, o se da cuenta de que obvió alguna cuestión, o que se equivocó en el monto, por ejemplo, entonces puede modificar esto y ya sea ampliar o restringir sus pretensiones. Entonces, esto no es extraño para ustedes también, porque lo vieron. Ahora, dice el 112, dice antes de contestar la demanda. ¿Y qué es lo que implica esto de antes de contestar la demanda, verdad? Ustedes saben, si es que no se llegó a notificar esa demanda, o sea, que no se llegó a notificar la primera providencia que dicta el juzgado, entonces ustedes pueden ampliar su demanda o modificar su demanda. El juzgado provee esa petición y no hay mayor inconveniente. Luego ustedes
solicitan al ujier notificador que proceda a diligenciar. Pero ¿qué pasa si es que ustedes abonaron la notificación, le encargaron la notificación, el ujier ya notificó la primera providencia y en ese interín ustedes se percatan de alguna cuestión y entonces quieren modificar los términos de su demanda? ¿Pueden hacerlo? Sí. El único requisito es que ustedes, vamos a ver que el demandado tiene 6 días para contestar la demanda. Pero si el demandado aún no contestó la demanda, entonces ustedes pueden modificar ampliar, pueden restringir, pueden modificar la demanda y luego notificarle nuevamente al demandado, ¿sí? Profe, entonces sería antes de la presentación del escrito, entonces sería. Antes de contestada la demanda, antes de contestada la demanda, lógicamente, vamos a ver que el que contesta la demanda lo tiene que hacer por escrito. Entonces, antes de que el demandado presente su escrito, si es más claro, antes que el demandado presente su escrito, ¿sí? Porque si el demandado contestó la demanda, ¿qué pasa? A contrario sensu, no van a poder, o sea, que no corre la modificación de los términos. O sea, la litis ya quedó trabada. Si llegó a contestar la demanda, la litis quedó trabada en esos términos y lastimosamente ya no va a poder hacer uso de esta facultad, ¿sí? Ese es el efecto que tiene, básicamente, ¿verdad? Entonces, ¿lo puede hacer? Sí, antes de que conteste el demandado. Contestó el demandado y no va a poder modificar los términos de la demanda, ¿sí? Entonces, con relación a los efectos de la promoción de la demanda, ¿inicia la instancia? Sí, sabemos esto, ¿verdad? Que es el primer acto procesal realizado por el actor y con el que se fijan las pretensiones, es decir, cuáles son los hechos que van a ser objeto de controversia. Las pretensiones, entonces, es el objeto de la demanda. Entonces, ¿qué es lo que el actor solicita al juez? ¿Verdad? Entonces, ¿cuáles son los hechos y cuáles son las pretensiones? Y esto dijimos que era importante porque el demandado entonces debe saber cuáles son los hechos o cuáles son las pretensiones de su contraparte para poder referirse a ellas, ¿verdad? Y fija también la competencia del juez con relación al actor. Y sí, con relación al actor, y esto tiene que ver con competencia, cuando nosotros vimos que el actor tenía varias opciones para promover su demanda en primera instancia, según el lugar de ejecución del trabajo, tenía el domicilio del empleador, el lugar de celebración del contrato y el lugar de residencia del trabajador, cuando éste prestaba servicios en varios lugares a la vez. Elegida entonces la competencia de este juez, queda fijada la competencia de este juez con relación al actor, no así con relación al demandado, porque nosotros también hablamos de esto y el demandado podía cuestionar la competencia de este juez por 2 vías, por la inhibitoria o por la declinatoria. Y entonces, este es otro efecto que tiene, y este es importante también, es que en nuestro fuero, con la presentación del escrito de demanda, con la presentación de la demanda, se interrumpe la prescripción. Ustedes recordarán que en cuanto a los plazos de prescripción, el artículo 399 y 400 del Código de Fondo establece, o sea, básicamente que el trabajador tiene, ¿se recuerdan? 60 días para promover la acción. Transcurrido lo cual, si no interpuso la acción, entonces prescribió la acción que tenía para hacerlo, ¿verdad? De la misma manera, el empleador, para promover una demanda contra el trabajador, tiene solamente 30 días de conformidad al 401, ¿verdad? Entonces,
Y lo que quiere decir acá es que el hecho de promover la demanda interrumpe este plazo de prescripción, ¿sí? Eso no hay un... Bueno, hasta aquí efectos de promoción de la demanda. Estamos yendo bien. Ahora, no quiero olvidar nada con respecto a esto. Bueno, suponiendo que estamos todos en condiciones, no existe ningún defecto formal que corregir, nuestro escrito de demanda está en condiciones, entonces el juez, ¿qué es lo que va a hacer? Va a citar y emplazar al demandado para que conteste esa demanda. Entonces va a correr traslado. Es decir, la citación, por una parte, es citarlo, es disponer que el demandado comparezca al llamado del juzgado, a estar en juicio. Y siempre el emplazamiento conlleva una sanción, ¿verdad? Pero el emplazamiento es para que el demandado cumpla un determinado acto procesal. En nuestro caso, ¿cuál va a ser o qué va a ser? Va a ser la contestación de la demanda. Entonces, el juez va a citar al demandado a estar en juicio y lo va a emplazar para que conteste el traslado de la demanda, ¿verdad? Y vamos ya entonces a nuestro artículo 114. 115, ¿por qué esa citación y emplazamiento? Como les dije, siempre se hace bajo procedimientos que vamos a ver seguidamente. Bueno, entonces, tenemos, como decíamos, admitida la demanda, el juez va a disponer que se corra traslado al demandado o los demandados en su caso, si es que existe una acumulación objetiva o subjetiva, perdón, y va a correr traslado al Ministerio Público. En realidad se le corre vista al Ministerio Público, no traslado, ¿verdad? Va a emplazarlo para que dentro del término, dice el Código Común, de 6 días. Y acá, cuando vimos ayer plazos, hablamos de esto. Este es un plazo individual. ¿Y qué era el plazo individual? Aquel que corre de manera independiente para cada demandado, ¿verdad? Entonces corre de manera independiente, ¿desde cuándo? Desde el día siguiente de la notificación. Es decir, en este caso, si tenemos 2 o más demandados, cada demandado va a tener un plazo de 6 días a partir del día siguiente que fue notificado. ¿Se le cita, o sea que se le emplaza por 6 días bajo apercibimiento? Sí. ¿Cuál es el apercibimiento? De que en caso de que no conteste, entonces va a ser tenida por contestada en forma afirmativa. Si es que el actor probase el hecho principal o la relación de trabajo. Vamos a explicar esta cuestión. El demandado, sabemos, puede, lógicamente, contestar la demanda y negar los hechos o reconocer los hechos que está afirmando el actor. Y puede perfectamente no presentarse también, ¿verdad? Entonces, me van a dar un segundito, por favor. Voy a pausar. A ver. Y bueno, continuamos. Tengo un pequeño demonio aquí que quería entrar al escritorio. Bueno, al margen de esto. Entonces, decía que el demandado tiene la carga de contestar. Ahora, no contesta, van a ser tenidas por ciertas las afirmaciones hechas por el actor, siempre y cuando este actor pruebe la relación de trabajo. O sea que el actor lo que debe
y más cuando se niega la relación laboral, es probar que existió un vínculo o una relación laboral. Probado esto, se invierte la carga de la prueba de conformidad al artículo 137, que vamos a ver más adelante, y es al empleador al que le corresponde probar que cumplió todas sus obligaciones. Entonces, vamos a volver sobre esto luego, ¿verdad? El otro apercibimiento es el establecido en el 115. Es decir, que el demandado al contestar, la demanda dijimos también va a contestarla por escrito y tiene que referirse a cada uno de los hechos alegados y los documentos acompañados. ¿Qué pasa si es que no se refiere a estos hechos alegados? Entonces, se presume que estos hechos fueron reconocidos por él mismo, al no negarlos, entonces, de forma categórica. Entonces, es por eso que dijimos que cuando el actor promovía la demanda y se refería específicamente a los hechos, estos debían ser claros, no debían ser ambiguos, de tal manera que le den oportunidad al demandado de poder negarlo, ¿verdad? O sea que, entonces, que si por ejemplo el actor afirma que trabajó o que tiene 5 años de antigüedad, entonces el demandado poder decir, no niego categóricamente que el actor haya trabajado de tal fecha a tal fecha, no tiene 5 años de antigüedad, en realidad tiene 1 año y medio, y tengo esto y esto y esto para poder probar, ¿verdad? Entonces, porque la carga que pesa sobre el demandado al contestar es justamente que si no se refiere a los hechos o no se refiere a los documentos, por ejemplo, que acompañó el actor, entonces se tiene por reconocido los mismos, por reconocido los hechos y por reconocido los documentos, ¿verdad? Lo mismo, cuando contesta la demanda, el demandado tiene la misma carga impuesta por el artículo 110, es decir, el demandado también tiene que acompañar todo el arsenal, todas las instrumentales que tenga. Y lo mismo, si no tiene, también va a indicar dónde está. Ustedes pueden concordar esto con el artículo 156, porque cuando veamos el tema de prueba instrumental, les voy a leer nomás acá y después no vamos a profundizar, pero dice, la prueba instrumental que estuviese en poder de las partes deberá acompañarse con la demanda, reconvención o contestación de las mismas, so pena de no poder ofrecer en adelante dicha prueba. Si las partes no la tuvieran a su disposición, la designarán con toda exactitud, expresando su contenido y el lugar en que se encuentre. O sea, es decir, en el mismo sentido, ¿verdad? Y esto es importante porque a veces, desconociendo estas disposiciones, las partes preparan su artillería para la audiencia de discusión de la causa y ofrecimiento de pruebas, ¿verdad? Entonces, ofrezco esta instrumental, aparte de las demás, de la testificada, la confesoria, la prueba de información, ofrezco esta y esta instrumental. Y eso no es posible, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, si o su contraparte se va a oponer a la presentación de esas instrumentales, o si no hay oposición, lastimosamente, de todas maneras, es uno de los casos en los que el juez va a tener que desechar esa prueba instrumental porque no fue ofrecida en tiempo, vale decir, fue ofrecida en forma extemporánea. El momento procesal oportuno para acompañar todas las instrumentales, entonces, es al momento de presentar el escrito de demanda, con la contestación como estamos viendo, o en el caso de que exista una reconvención también, acompañar con la reconvención todas las instrumentales de las que tengamos, y si no, la carga de individualizar bien y en forma precisa dónde se encuentra y qué es lo que contiene. Acá, bueno, esto hablamos ya ayer, ¿verdad? Lógicamente esto está contenido en el artículo 82, el traslado de la demanda
necesariamente debe hacerse en forma física, formato papel, se le va a acompañar las copias para traslado. El ujier notificador tiene que hacer, esto es importante, no tocamos acá, pero aprovecho, no es correcto que el ujier notificador en una sola cédula ponga, le notifico a A, B y C y acompaño un juego de copias para traslado. Dijimos que cada demandado tenía que tener a disposición un juego de copias para poder contestar la demanda, ¿verdad? Y no puede, porque si es que puede ser, o que los demandados se encuentren domiciliados en distintos lugares, entonces una notificación va a ser para Asunción, otra notificación va a ser para Fernando de la Mora, otra notificación va a ser para Lambaré, por ejemplo. Entonces, ahí justifica tener 3 juegos de copias para traslado. A veces resulta que todos los demandados o viven en el mismo lugar o directamente se denuncia como el domicilio de los 2 o 3 demandados en el mismo lugar. Y anteriormente era por no abonar 2 cédulas de notificaciones que le decía, bueno, con un juego de copias para traslado, ya está, es suficiente. Y eso no es así. Porque puede ser que uno de los demandados quiera, tenga un abogado de su preferencia y que el otro demandado quiera recurrir a otro. Es decir, no se puede, a ver, gráficamente, no se puede partir un juego de copia para traslado en 2, miti-miti, ¿verdad? Entonces, se tienen que hacer 2 cédulas, lo que no implica que el ujier perciba 2 viáticos. Entonces, el viático es un importe, ¿verdad?, que percibe el ujier por el gasto de desplazamiento hasta el lugar. Entonces, el ujier percibe el viático y debe entregar 2 cédulas de notificaciones con sus respectivos juegos de copias para traslado. Espero que me haya dado a entender. Bueno, quien practica el ujier, donde en el domicilio denunciado, tiene que estar denunciado en el expediente. No es que yo puedo ir y decirle al ujier notificador, notificarle al demandado en un lugar distinto al que fue denunciado en el expediente. En ese caso, el ujier notificador, que debe conocer su trabajo, entonces le va a explicar al abogado que eso no puede ser. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes en su caso? Y bueno, van a denunciar otro domicilio, ¿verdad?, para notificarle. O puede ser que se haya denunciado un domicilio del demandado y resulta que el demandado, o sea, no se encontró ese domicilio, por ejemplo. O resulta que ustedes tienen conocimiento que el demandado se mudó. En ese caso, van a presentar un escrito denunciando el nuevo domicilio real del demandado o los demandados para que el juzgado tenga por denunciado el nuevo domicilio y en base a eso el ujier notificador proceda a diligenciar la cédula en ese domicilio, porque la comisión del ujier es para diligenciar en el domicilio denunciado en el expediente, en ningún otro fuera del que no conste en el expediente y tampoco en el que le soliciten las partes, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que cuidar todos los principios, bilateralidad, defensa, juicio y demás, las partes tienen que saber y esto tiene que ser previsible y las partes tienen que estar en conocimiento de todo, ¿verdad? De estas situaciones también. Bueno, avanzando un poquitito el tema de la reconvención, ustedes saben que es básicamente una contrademanda. Puede suceder que el trabajador le demande por despido injustificado al empleador, ¿ya? Y le despidió, vino un día, no quiso saber más nada de él, y sin mediar palabra le echó y no quiso saber más nada. Bueno, perfecto. Pero resulta que el empleador sí tiene manera de probar que el actor, el trabajador en su caso, o se retiró, o abandonó el trabajo, o tenía causas, o puede decir, bueno, que fue un despido justificado por esto y por lo otro, ¿verdad? Entonces, en vez de que promueva esta demanda del empleador en otro juzgado y tengamos que acumular, como vimos, ¿verdad?, acumular los autos, ¿verdad? Entonces,
lo que hace es contesta la demanda y por escrito, entonces deduce la reconvención, que no es más que una mal llamada contrademanda, ¿verdad? Lo que tenemos que tener en cuenta es que el juez sea competente, primero que nada, y lo otro, que si es que no lo hace al momento de contestar la demanda, no va a poder plantear o deducir la reconvención con posterioridad, ¿verdad? Eso es lo que establece aquí el artículo 116. ¿Cómo se presenta? Dijimos en escrito, separado de la contestación, y lógicamente debe cumplir los mismos requisitos del artículo 110 que vimos. También acá establece un término común de 6 días, y que no es un término común, sino que es un de la reconvención, ¿verdad? Se corre también traslado por 6 días, pero 6 días individuales, no son 6 días comunes, ¿verdad? ¿Qué más con respecto a esto? Eso más bien de contestación no tiene mucho que ver. Bueno, hasta aquí son las 5 menos 10, casi puntual. Bueno, voy a dejar de compartir un poquitito. Les voy a escuchar si es que tienen alguna pregunta acerca de esto que desarrollamos. Yo tengo una pregunta. Bueno, entonces primero Soski y luego, ¿quién habló? ¿Roberto? ¿O quién habló? Iván. Iván Sosa. Bueno, entonces primero el señor Soski y luego Iván Sosa. A ver. Doctora, en el Sí. primer slide, si hubo en las fases obligatorias, Sí, por ahí, en la conciliación que se puede llevar a cabo en la mesa conciliatoria del Ministerio de Trabajo, se llega a un acuerdo. Ese acuerdo consensuado se lleva en esta fase obligatoria en conciliación para refrendar, o ya no se necesita ir a esa fase. No sé si me expliqué. sí. Sí, ahora, nosotros creo que hablamos de esto, hay una fase, o sea, una fase administrativa, digamos, y la La fase... administrativa. Sí, sí. Todo lo que yo hablé no tiene nada que ver con la sede administrativa. A ver, si en sede administrativa llegaron a un acuerdo, Sí, bueno, fantástico, entonces no llegan a instancias judiciales, perfecto. ¿sí? Ahora, Gracias. es para el caso de que el trabajador demande o promueva, entonces ya su demanda, presente su escrito de demanda, ¿verdad? Porque ustedes hablamos de esto, ¿verdad? Tiene solamente 60 días y está en el día 59 y todavía están en tratativas, y ante la duda, ¿verdad? A veces el empleador lo que hace es extenderle, o sea, y les dice, bueno, vamos a conciliar, están en tratativas, ¿verdad? Pero están hablando. Entonces le dice, bueno, la semana que viene, dentro de 15 días, etcétera. Y entonces está transcurriendo el plazo que tiene el trabajador para promover la acción, que dijimos era de 60 días. Entonces, ante la duda es promover la demanda, con lo que se interrumpe esa prescripción, luego siguen hablando y conciliando, y entonces, de hecho, esto pueden conciliar en cualquier etapa del juicio, ¿verdad? Ahora, la fase conciliatoria, ¿verdad? Que es una fase y también es una etapa obligatoria, se refiere a, porque luego de contestar la demanda, entonces el juez lo que hace es fija una audiencia de conciliación. Les notifica a las partes para que acudan ante la presencia del juez, y el juez lo que va a tratar es de que concilien, ¿verdad? Entonces va a explicarle lo que implica el procedimiento, ya se va en esa etapa, ya las partes ya vienen, digamos, en conocimiento de qué es lo que quiere o cuáles son las expectativas del actor y qué es lo que el empleador puede abonar o no, ¿verdad? Entonces, ahí hay veces que logran acordar, ¿verdad? Hay veces que hay un tira y afloje, conversan, porque puede que no hayan tenido la oportunidad de conversar en sede administrativa porque se frustró digamos, no hubo
no atendió, no se fue o lo que sea, y de repente entonces en la conciliación, en el juzgado se encuentran las partes. Y bueno, es perfectamente posible que lleguen a un acuerdo, ¿verdad? De hecho, hoy en día hablamos mucho de la mediación y luego ese es un tema aparte también que tenemos que incluir en la currícula, ¿verdad? Pero el juez hace un poquitito de sin lógicamente comprometer, ¿verdad? Pero comprometerse, ¿verdad? Pero les pone a las partes las cartas sobre las mesas. ¿Qué quiere uno? ¿Qué dice el otro? ¿Qué puede el otro? ¿Verdad? Y como les digo, hay veces que concilian en forma total y hay veces que no hay caso y que no quiere saber nada, que no aparece luego de la audiencia, que no ya le envía a su abogado, y si es que una de las partes no acude a esa audiencia, de conformidad al artículo 104, se reputa que no existe ánimo conciliatorio y necesariamente se pasa a la siguiente etapa, que también es una fase, que es la de discusión de la causa, ¿sí? Muy aclarado. En resumidas cuentas, administrativo, una cuestión; judicial, en la audiencia de conciliación, tratamos de no llegar luego a abrir el periodo probatorio. Le escucho. Gracias, Iván. doctora. Sí, doctora, Iván. buenas tardes. No tenés cámara, Iván. No, ahora no, doctora. Hace rato en el material que proyectaste, doctora, de la primera etapa, de los plazos de que se corre traslados por días, tercer día el juez señala a la audiencia, y en esa etapa, en ese plazo de alegatos para la sentencia definitiva, el material decía 6 días, pero vos dijiste 8. ¿Cuál sería el plazo, doctora? A ver, los alegatos son, digamos, se entregan los autos para que aleguen en el plazo de 6 días comunes. El plazo que tiene el juez para dictar sentencias es de 8 días. ¿Ya? Pero no se preocupen si es que eso lo fui así desarrollando así rápido y a grandes rasgos, sino que eso es simplemente para que ustedes tengan una visión de dónde estamos, ¿verdad? Y ahora solamente nos abocamos al tema de demanda de contestación y reconvención. Luego, fíjense, en las lecciones siguientes, mañana o la semana que viene, vamos a volver sobre la etapa de conciliación con más profundidad. Lógicamente sobre esa audiencia de conciliación. Después, 14 practicamientos de pruebas, todo lo que son las pruebas. Cada una de las pruebas vamos a ir analizando, ¿verdad? Después, seguimos con forma de determinación. Bueno, pero básicamente pruebas, tenemos el tema de la forma de determinación de los juicios, tenemos la sentencia, lo que debe contener, el plazo y demás, ¿verdad? Entonces, no se preocupen por eso. Es para que ustedes tengan un pantallazo de lo que vamos a ver, y todo esto procedimiento ordinario en primera instancia. Bueno, creo que recién tenemos recursos. El procedimiento de segunda instancia que vamos a ver es recién a partir de la lección 25. Y así que sobre contestar, a ver, yo quiero consultarles, a ver, sobre lo que es la demanda, cómo se interpone, cuáles son los requisitos, el tema de las copias para traslado del domicilio, de que no tenemos defecto formal y de que es por eso que el juez tiene esta facultad de devolver a las partes su escrito para que subsanen los defectos. Eso es lo que tenemos que entender. ¿Que se puede modificar la demanda? Sí, se puede modificar la demanda. Ahora, ¿hasta cuándo podemos modificar la demanda? Puede ser que la pregunta sea: notificada la demanda, ¿es posible que el actor modifique su demanda, sí o no? ¿Verdad? Entonces, ustedes van a poder aclarar eso y justificar eso en su caso, ¿verdad? ¿Cuál es la carga que tiene al momento de contestar la demanda el demandado? ¿Verdad? ¿Cuáles son los apercibimientos bajo los cuales se les cita y emplaza al demandado para contestar la demanda? ¿De qué manera tiene el demandado que contestarlo? ¿Tiene que hacerlo por escrito? La exigencia del artículo 110 en cuanto a la presentación de las instrumentales. Eso es lo que es muy importante, y que recalquen ustedes el tema de las instrumentales. Vamos a hablar otra vez de las instrumentales, pero
no pueden ofrecer instrumentales en el periodo ordinario de pruebas, ¿sí? Esto deben hacerlo sí o sí acá. Este es el momento procesal para poder ofrecer pruebas, ¿sí? Ahora, voy a hacerles un pequeño ejercicio, son las 5, ¿verdad? Y yo creo que me va a dar tiempo porque es importante saber si ustedes comprendieron. Ayer hablamos de plazo, tiene que ver un poco con eso. Y este es uno de los primeros plazos que estamos encontrando, ¿verdad? ¿Qué plazo tiene el demandado para contestar la demanda? A ver. 30 días. 6 días. 6 días, profe. Bueno, 6 6 días. Bueno, entonces lo que yo quiero saber es 6 días, pero 6 días a partir de cuándo es la pregunta, ¿sí? A partir del día después de siguiente de la Del día siguiente. notificación. sido La notificado. notificación de la demanda. Muy bien. Entonces, yo les voy a poner un ejercicio, ¿verdad? Creo que ahí está. Entonces, y vamos a poner acá, denme un segundito. Voy van a responder esto para ver si ustedes está programada. Bueno, entonces 16. Ahí estamos. Un segundo. Yo no quiero programar, yo quiero crear una tarea. Bueno, ya está creada la tarea. Ustedes van ahora al Classroom. Son las 5, ¿sí? Entonces, ustedes vayan al Classroom, van a tener una tarea. Ya están todos fueron asignados ya. Yo voy a proyectar. Otra vez, ¿me están Pide escuchando? permiso, doctora. ¿Ya les salió? Pero pide permiso, solicita permiso. Claro, el tema denme un segundo, vamos a habilitar eso entonces. Esto aquí. Vamos a editar la tarea. Bueno. Configuración. Ahí dejé de restringir una sola respuesta. ¿Podrían fijarse si pueden, ya está habilitado? Ya está habilitado. Ahora sí, doctora. Está habilitado. Bueno. Bueno, perfecto. Bueno, esperen un segundito aquí. Bueno, ¿qué es lo que dice ahí? Ustedes me escuchan y vayan leyendo, ¿verdad? Tenemos entonces que Rufino Morán promovió una demanda laboral por justificación de causal de despido contra la señora Natalia Astigarribia. El jueves 11 de agosto, la demandada recibió personalmente la notificación, entonces, por la cual se le corre traslado de la demanda citándola y emplazándola para que la conteste bajo apercibimiento de ley. La pregunta es, ¿hasta qué fecha tiene la señora Natalia Astigarribia, o sea, la demandada, para presentar su escrito de contestación de demanda? Lo que tienen que tener en cuenta aquí es el feriado del día 15 de agosto del 2022. Entonces, responden, tiene hasta el 19 de agosto, hasta el 22 de agosto, o el 24 de agosto, o el 7 de septiembre. Ustedes ya saben que el plazo que tiene es de 6 días a partir del día siguiente de la notificación. Y conforme hablamos ayer de plazos, entonces no se computan los días inhábiles o los días feriados. Con estos datos, entonces, hagan ustedes marquen ustedes la respuesta correcta. ¿Sí?
Bueno, les doy 5 minutitos. ¿Les parece bien? Luego vamos a hacer... Doctora, no se puede decir la respuesta, ¿verdad? Solamente hay que No. marcar. La idea es que no. Háganse un autoexamen. Esto no tiene puntaje. Sí tiene un puntaje simbólico de 1 punto, pero esto es para que ustedes se autoevalúen y puedan entonces eventualmente practicar lo que es computar los plazos. Y como acá vimos el tema de la contestación de la demanda, entonces ustedes, conforme a lo que vimos, marquen una de las respuestas. ¿Sí? A las 17. ¿Está bien 17:05 o necesitan más tiempo? Profe, una consulta. ¿El 15 y 16 de agosto se considera feriado? ¿O solo el 15 de agosto? Ah, no, ahí dice solo el 15 de agosto, ¿verdad? Ah, ya. Perdón, ya leí mejor. Lectura comprensiva. El famoso que te apuras demasiado, querés responder. No, tenemos tiempo, tenemos unos minutos más. Son las 5 recién, así que les puedo dar 5 o 10 minutitos y luego entonces voy a importar las respuestas para ver la variedad de respuestas que tengamos. Y luego les doy la respuesta correcta, ¿verdad? Y eso les vale como entonces la asistencia de hoy. Yo ya respondí. Bueno, los que contestaron, aguarden un poquitito. ¿Sí? Vamos a ver un poquitito nuestro formulario acá. ¿Cómo estamos? Estamos en el aula, a ver, ¿cuántos estamos acá? A ver, estamos 75. Bueno. 75. Profe. Vamos a ver. Espera, no den la respuesta, por favor. Eso yo les voy a indicar después. Vamos a verificar. Yo todavía no les voy a dar la respuesta correcta. Un minutito. Usted... Escucho. Usted Sí, dijo que el plazo corría a partir del día siguiente en que la demandada haya recibido la notificación, ¿verdad? Sí, de todo lo que hablamos, ¿sí? A partir del día siguiente de que recibió la notificación. A ver. Profe, ya respondí, no vi ni 5. Perfecto. Los que ya respondieron, entonces bien. Vamos a hacer juntos el ejercicio. Voy a volver aquí. Ya está, profe. Ya está, profe. Bueno, denme un ratito. Son las 17:04. Den tiempo a que hasta las 17:06 minutitos y ya respondemos, ¿sí? No. Vamos a esperar unos minutitos hasta el momento 39, hasta el momento 40 respondieron. Profesora. Sí. ¿Qué tal? Te quiero hacer una consulta. ¿En estos casos se puede dar algo parecido al plazo de gracia o no existe eso en lo laboral? Sí, existe en lo laboral. Vimos ayer cuando tocamos el tema de plazo, el tema del plazo de gracia, que está establecido en el artículo 150 del Código Procesal Civil, es de aplicación supletoria. Sí tenemos también el plazo de gracia. Perfecto, muchas gracias. Entonces sería séptimo hasta las 9, ¿verdad? Yo les pediría que no den la respuesta todavía. Autoevalúense. Bueno, hasta el momento tenemos 55 respuestas. Luego ya voy a Profe, yo estoy saliendo, que estaba escuchando que estoy yendo al hospital. Y sí, cuando llego y estoy más tranquilito, ¿puedo responder? No, márcame nomás ahora una de las opciones. Dale, profe. Porque esa es la asistencia, ¿sí? Tenemos 60 respuestas hasta el momento. Bueno, ¿cuánto estamos? 75. Bueno, nos faltan 15. Un minutito más y luego vamos a ver un poquito acá. Tenemos esto. Profe, yo me volví a equivocar y ahora agarré el calendario y ya vi por qué me equivoqué. Bueno, perfecto. Tenemos acá. ¿Están viendo en la pantalla o no? Profe, sí se ve. Profe, ya entregué. No vi mi puntuación, profesora, 0-0.
00. Bueno, entonces, si es 00, entonces quiere decir que vamos a mirar después qué es lo que pasó. Ahí, estoy viendo. Buenos Aires. Ustedes están viendo la pantalla, ¿sí? Porque yo salí. Sí, Sí, vemos. Sí, se ve. Bueno. Vamos a ver. Tenemos, a ver, 47% dice el 22 de agosto. Hay un porcentaje ínfimo que dice el 24. El 50% marcó el 19 de... Ahí está. Bueno, tenemos entonces esto, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la respuesta correcta? Vamos a ver un calendario y vamos a empezar a computar. ¿Quién dijo que era el 19 de agosto? ¿Y por qué? Porque calculé mal y recién ahora estoy calculando, profe. Bueno, entonces, 19 de agosto, entonces descartamos. 22 de agosto, ¿quién dice? Yo, profe. Yo puse 22, profe. También. Bueno, yo también Gloria. puse 22. 22. Bueno, vamos a ver. Gloria Yo me también sale puse primero. 22. 22. Yo también, profe. 22. Bueno, entonces vamos a ver. Gloria, si nos explicas por qué pusiste 22. Gloria. Tu Si no, micrófono, Gloria. Tu micrófono. Ya, porque los días son días hábiles lo que se computa y el 15 es feriado y los feriados no se computan, solamente los días hábiles. Bueno. Entonces, vamos a hacer el ejercicio, ¿sí? Entonces, dice que el jueves 11 de agosto la demandada fue notificada. Ese día no corre, entonces no se computa para como el plazo de 6 días, o sea, no empieza a correr todavía. ¿A partir de cuándo empieza a correr el plazo que tiene la demandada para contestar la demanda? 12. A partir del día siguiente de la notificación. Quiere decir que el día 1 entonces va a ser el día 12 de agosto, o sea, entonces, el 12 es el día 1, el 15 es feriado y por lo tanto no se trabaja, no se computa. El día 2 va a ser el 16 de agosto, el día 3 el 17, el día 4 el 18, el día 5 el 19, el día 6 el 22, ¿sí? Ahora, si en el enunciado se le hubiese puesto hasta qué fecha tiene, o entonces, y por ejemplo, se le va a aclarar luego que es con el plazo de gracia. Por ejemplo, la demandada, ¿hasta cuándo tendría tiempo de contestar la demanda si computásemos el plazo de gracia? ¿Hasta el 23? Hasta el 23 a las 9 de la mañana, doctora. Muy bien, esa es la respuesta más completa, ¿verdad? O sea, porque no tiene todo el 23. Tiene el 23 hasta las 9 de la mañana. ¿Se entiende? Y así vamos a hacer los ejercicios según se trate del plazo para contestar una excepción o para interponer algún recurso. O esta es la manera en que suelen salir algunos ejercicios. ¿Se entiende? Bueno. Quizá en el examen se va a poner que es con el plazo de gracia, entonces sí vamos a ver. Muy arrastrado, no entendí, Victoria. Que si es que... Si se pone en el examen la pregunta, se va a poner que es con el plazo de gracia para que nosotros sepamos que sea hasta ese día o en todos hay que poner hasta el plazo de gracia. Así mismo. Pero fíjate vos que en el ejercicio no tenés el 23 de octubre, el 23 de agosto, ¿verdad? No está Y luego justo esa por eso opción. puse el 22, porque 24 Claro. horas entonces No no está iba la luego a opción del ser. 23. ¿Sí? Profe, entonces pero sí si aparecía la fecha 23, sí sería esa la respuesta, ¿verdad, profe? No, si se les pide que ustedes, o sea, que con el plazo de gracia, ¿hasta cuándo? Entonces va a aparecer el 23. Pero en este caso, ¿hasta cuándo tiene tiempo para contestar la demanda? Entonces tiene tiempo hasta el 22. ¿Tiene plazo de gracia? Sí.
En ese caso, ¿hasta cuándo podría presentar? Hasta el 23 a las 9 horas, como dijo el compañero. ¿Está bien? Ok, gracias. Es una práctica. Bueno, ¿alguna consulta sobre lo que desarrollamos hasta aquí? Y los que fallamos, profe, la respuesta correcta, igual tenemos la asistencia. Claro, o sea, esto no se preocupen. O sea que si es que computaste de manera incorrecta, entonces es para que aprendas la forma correcta de computar el plazo, ¿verdad? Si es que aprendiste eso, se logró el objetivo. Espectacular, profe, te agradezco. Profe, Doctora. nos pueden salir así, pero sin fecha nomás, o sea, sin el año, y para que sea más fácil calcular, sin necesidad del calendario. Sí, pero eso es lo que a mí me jodió, porque yo automáticamente calculé los números, o sea, los días corridos, y no tuve en cuenta mi calendario, y no tuve en cuenta, por ejemplo, sábados y domingos. Entonces, ahí fue donde yo fallé. Yo directamente calculé con mis dedos, y por eso fallé, profe. Y entonces que, lastimosamente, entonces contestaste... Podemos llevar nuestro calendario en el examen, profe. No, pero esto vale porque entonces no es que respondieron mal, sino que pudieron haber contestado en forma extemporánea, ¿verdad? Tienen que saber contar los plazos, tienen que saber computar los plazos. Amanda, te escucho. Quería decir nomás que usted puso jueves, o sea que nosotros teníamos que contar la fecha y el día, no solamente, o sea, no solamente el número, sino también el día. Recording stopped. The recording has stopped. O sea que no hacía falta tener calendario, eso nomás es lo que me refiero. Porque jueves, viernes y ahí podías contar. Muy correcta la apreciación de Amanda. Sí. Justamente, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes tienen algunos detalles, ¿verdad? Porque hay algunos que computan desde... O sea, que dicen, le notificó el 11. ¿Cuándo se notifica? El martes. Entonces empieza a contar a partir del miércoles, ¿verdad? Entonces, si es que saben que se notificó por cédula y saben que la notificación por cédula corre a partir del día siguiente de la notificación, entonces van a computar sin ningún tipo de inconvenientes. Ahora, si es que confunden y consideran que debe computarse el plazo como si fuese una notificación por automática, entonces van a decir, ¿desde cuándo corre? ¿Desde fue jueves? Bueno, no. Entonces corre, el martes se notifica y a partir del miércoles corre. Entonces, es cuestión de que ustedes puedan leer bien el enunciado. Simplemente eso, no hay mayor misterio, la mayoría respondió bien, ¿sí? Profe, pero vamos a ejercitarnos. Vamos a ejercitar. En caso que salga así en el examen, puedes poner que el 15 de agosto es feriado, por favor. Y el enunciado decía que el 15 de agosto es feriado. Profe, una consulta. Yo marqué, por ejemplo, el 22 de agosto y la puntuación te sale cuando es correcta o sale 0 nomás. Este es un ejercicio, no se preocupen. ¿Sí? No tiene puntaje. Por eso me quedé confundida porque estaba segura. No tiene puntaje, no se preocupen. ¿Sí? Los que respondieron 22 computaron bien. Y si no, entonces vean el por qué marcaron tal o cual respuesta. Profe, para tener en cuenta nomás la asistencia, viste, yo envié en el tiempo que dijiste la respuesta, pero marqué como entregada después de que se terminó el tiempo. Igual nomás, eso va a contar. Sí, ya está, ya. Ahora yo ya cerramos la clase, yo ya tengo los que contestaron. Y bueno, y con eso Gracias. Yo creo que por hoy basta, así que les deseo un buen resto de semana y nos reencontramos la semana que viene. Gracias, doctora. Doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Un fin de semana reparador, profesora. Gracias, doctora. Thank you very much. Gracias, doctora. Muy práctica la clase. ¿Qué querés? Pues una jada.